Muy bien, ¿qué tal, estimados? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Vamos a iniciar entonces ya directamente con la clase para el día de hoy, que nos corresponde pues revisar la administración de medicamentos por vía parenteral. Vamos entonces a iniciar ya directamente con esto. Voy disminuyendo acá directamente lo que sería la cámara y empezamos entonces con lo que corresponde a la administración de medicamentos por vía parenteral. Vamos a entender prácticamente por parenteral el término como parte de las definiciones importantes que vamos a estar observando y que vamos a estar revisando, ¿sí? Por parenteral entendemos prácticamente todo aquel medicamento, toda aquella sustancia que de pronto ingresa a nuestro cuerpo, ¿sí? Pero no directamente por la vía oral, sino que en una vía diferente directamente a la vía oral. A eso nos referimos prácticamente con parenteral. Y a lo largo prácticamente de la clase, ¿no? Y prácticamente a nosotros como médicos, cuando nos referimos a parenteral, por ejemplo, o a parenterales, prácticamente, tal y como nos lo comenta también nuestro documento, pues hace referencia al uso prácticamente de inyecciones, ¿ok? Entonces vamos a hablar directamente o vamos a utilizar este término para referirnos a todo aquel medicamento o toda aquella sustancia que le ingresemos a nuestro cuerpo por otra vía que no sea la vía oral, prácticamente utilizando inyecciones. Bueno, luego tenemos otras dos importantes definiciones y sería la biodisponibilidad y la absorción. Cuando hablamos de biodisponibilidad y absorción, prácticamente tenemos que voltear a ver a esta imagen que está acá, miren. Cuando hablamos y más adelante, por supuesto, ya directamente en el curso de farmacología, pues también revisamos directamente lo que viene a ser farmacocinética y farmacodinamia, ¿sí? Dos conceptos importantes que se van a ver más adelante con respecto a la administración y a los fármacos. Por eso esto es parte directamente de farmacología. Pero vamos aquí a hacer referencia de en estos dos términos, biodisponibilidad y absorción. Cuando hablamos de farmacocinética, nos corresponde revisar prácticamente farmacocinética, cinética, y esa C con la que se inicia el término cinética hace referencia a cómo el cuerpo, o sea, la relación directamente de cómo el cuerpo actúa con el medicamento. Entonces, por eso dentro de los principios de la farmacocinética tenemos ADME, que sería la absorción prácticamente, ¿sí? La absorción que viene a ser aquí parte de las definiciones que estamos revisando, cómo se logra absorber el fármaco, cómo se logra absorber la sustancia, la distribución también, a dónde se dirige prácticamente, la distribución vendría a ser directamente, bueno, cómo se distribuye, cuáles son los transportadores, además de que ingresa quizás el medicamento por la sangre, quizás ingresa primero, pues por supuesto, la vía intramuscular, pero luego por la vascularización que existe, ingresa también a la sangre y comienza la circulación. Tiene que ver también directamente con lo que sería el metabolismo, todo lo que el cuerpo hace para poder transformar el medicamento y ser utilizado lo que se necesita y luego todo lo que no se necesita sería excretado, como se elimina. Entonces, estas definiciones, por ejemplo, lo que tiene que ver la biodisponibilidad, en este caso, biodisponibilidad es qué tan disponible y qué tanto se puede disponer del fármaco luego de que éste sea administrado o luego de que éste ha ingresado a nuestro cuerpo. Y posterior a eso, prácticamente vendría a ver acá lo que sería la absorción. Con biodisponibilidad más adelante, pues por supuesto también van ustedes a revisar que pues biodisponibilidad tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando los fármacos de repente, por ejemplo, por vía oral, los utilizamos y utilizamos un fármaco, una tableta o una pastilla, un comprimido, por ejemplo, y lo utilizamos con comida o sin comida. Entonces ahí tiene que ver directamente, a ver, ¿existe biodisponibilidad o es baja la biodisponibilidad? Porque existen, por ejemplo, la comida en determinado momento podría llegar a interferir con la disponibilidad del fármaco y por ende la absorción, ¿verdad? Entonces, esto prácticamente tiene mucho que ver con algunos aspectos de la farmacología, ¿verdad? Muy bien, bueno, seguimos acá con esto. Dentro de los factores que determinan la absorción del medicamento, veamos otra vez acá, con la farmacología tiene que ver esos factores que determinan la absorción, o sea, factores que están involucrados en cuánto y en cómo se logra absorber un fármaco. A esto, dentro de lo que es la farmacología, le conocemos como principios o aspectos de la farmacodinamia. Farmacodinamia, ¿sí? Acá, por ejemplo, podríamos decir que esta
D de dinamia tiene que ver con droga, o sea, con el fármaco en sí o con el medicamento, para que vayan ustedes recordando ya estos términos. Farmacocinética, esa sede cinética es del cuerpo, o sea, tiene que ver con el cuerpo, y farmacodinamia tiene que ver con la droga o con el medicamento. Entonces, ¿cuáles van a ser acá los puntos importantes con respecto a los factores que determinan qué tanto se absorbe el medicamento? Por ejemplo, si de pronto el medicamento o la solubilidad que pueda tener, qué tan soluble es, el medicamento, por ejemplo, podrá ser un tanto oleoso o podrá ser un medicamento que de repente sea de una concentración, por ejemplo, o incluso un medicamento que esté en un vehículo oleoso, se le llama, o sea, que sea aceitoso, podríamos decir, o que de pronto sea más soluble. La concentración tiene que ver también la concentración del fármaco, ¿verdad? Que utilizamos, la circulación acá, esto ya es un poquito más del cuerpo, porque tiene que ver directamente en dónde administramos el fármaco. ¿Por qué el cuerpo? Porque si en el sitio o en el lugar o el sitio anatómico donde administramos el fármaco hay mucha circulación, quiere decir que está bastante vascularizado, obviamente ese fármaco fácilmente puede ingresar a la circulación y distribuirse por todo nuestro cuerpo, ¿ok? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro aspecto importante? El área de absorción también. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, que con respecto al área de absorción no es lo mismo que se absorba un medicamento en el panículo adiposo, o sea, en la grasa, que en el músculo que está altamente vascularizado. Y por supuesto, tiene que ver otro factor que determina la absorción del medicamento, la vía de administración, dependiendo qué vía utilicemos. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, si es una vía intramuscular, como la que veremos hoy, si es una vía intradérmica, subcutánea. Esto depende mucho la acción y el efecto que vaya a tener la droga o el medicamento. ¿Ok? Entonces, estos factores que determinan la absorción del medicamento tienen que ver un poco más con farmacodinamia, más que con farmacocinética. Muy bien, seguimos. ¿Cuáles son los métodos de administración de los fármacos? Bueno, los fármacos, a ver, no solo podemos nosotros administrarlos por vía oral o vía parenteral, sino que también, pues por supuesto, a ver, el conducto alimentario podría ser aquí, hablamos de la mucosa bucal, incluso la mucosa o la región que se encuentra justo por debajo de la lengua, o sea, la región sublingual, que también está altamente vascularizada. Ciertos fármacos, ciertos medicamentos pueden colocarse de manera sublingual, prácticamente el medicamento se deshace sublingual e incluso ahí tiene una vía de absorción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, conducto alimentario es un método para administrar la mucosa bucal, el conducto gastrointestinal, por supuesto, ya cuando tomamos, por ejemplo, una pastilla, así como lo vemos acá, las mucosas, como por ejemplo la conjuntiva ocular, en el ojo, ¿sí? Cuando nos colocamos un colirio, la conjuntiva ocular, ¿sí? Entonces también puede llegar a absorber ciertos fármacos, por eso los colirios o las gotas oftálmicas que utilizamos, ¿no? La nasofaringe, cuando de pronto, por ejemplo, inhalamos algún tipo de medicamento que venga en una disposición de spray, por ejemplo, la bucofaringe de igual manera, incluso el área vaginal, la vagina como tal, por ejemplo, la mucosa vaginal puede llegar a absorber ciertos fármacos. En este caso, por ejemplo, podríamos nosotros colocar por ejemplo, los famosos óvulos vaginales, ¿no? También el colon, o sea, a nivel del recto, podríamos mencionar los supositorios también, la mucosa del colon también permite cierta absorción. De hecho, la absorción en estas vías suele ser bastante rápida y a veces no suele ser a veces como tan controlada, ¿no? Porque la administración en estas mucosas tiende a generar una absorción a veces un poco más rápida, ¿no? La uretra también puede servir como un medio, como un método para administrar la mucosa de la uretra y por supuesto también en este caso la vejiga. Luego tenemos la piel para todo aquel medicamento que sea tópico, quiere decir que va sobre la piel y la piel en sí puede llegar también a generar cierta absorción. El endotelio pulmonar, cuando por ejemplo a un paciente lo vamos a nebulizar,
¿verdad? Le vamos a colocar un dispositivo en el cual prácticamente ciertas microgotas o ciertos aerosoles van a ingresar prácticamente a sus pulmones y va a permitir aquí también cierta absorción, o sea, cuando vamos a nebulizar a un paciente y por supuesto la que vamos a ver que sería la vía parenteral, o sea, referente a las inyecciones. Entonces, como pueden ver, mis estimados, hay varios métodos para poder administrar fármacos en el cuerpo, ¿no? No solo la vía parenteral y la vía oral, no, sino que también, pues, por supuesto, hay otras vías que se irán conociendo a lo largo de su preparación en la carrera. Veamos, si comparamos, por ejemplo, las vías de administración, por ejemplo, vamos a ver algunos pros y contras. La vía oral, por ejemplo, la vía oral suele ser una vía muy inocua, o sea, una vía bastante sencilla, cómoda, barata, por supuesto, porque pues solo le decimos al paciente, ¿no? Por favor, se toma su comprimido, se toma su tableta, por favor, y usted lo hace en casa. Y esto de pronto puede ser bastante accesible y fácil para el paciente. Pero acá también depende mucho de las características del fármaco. Eso sí, aquí hay una situación importante que depende mucho de las características del fármaco. O sea, no todos, de pronto, no todos los fármacos nosotros los podemos dar para ser administrados vía oral, sino que depende mucho de qué tipo o cuáles son las características de ese fármaco. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunos pacientes? Pensemos de repente en el caso de algunos pacientes y sobre todo, ¿no? Cuando de repente están hospitalizados, esto pasa mucho a veces con los pacientes que pues reciben, ¿no? Medicamentos. En el caso de los pacientes, en el caso en el área de salud mental, les puedo compartir, pues muchos pacientes a veces toman el medicamento por vía oral, pero luego van a vomitar o luego vomitan. Entonces, y hay que, primero también, ¿no? Por supuesto, cuando le damos un medicamento a un paciente, tenemos que verificar que verdaderamente se haya tomado el medicamento vía oral. Pero a veces pueden tomarlo y después vomitar. Y cuando vomitan, obviamente sacan el medicamento y sacan prácticamente ya la tableta o el comprimido, entonces la biodisponibilidad se reduce o la disponibilidad se reduce muchísimo de ese medicamento. Entonces, estas son algunas desventajas que podría tener la vía oral. La irritación gástrica, que de repente el paciente tenga, por ejemplo, una irritación a nivel del sistema gastrointestinal, también puede ser una desventaja para poder pues administrarlo por vía oral. Por supuesto, lo que tendría que ser la colaboración del paciente. Aquí sí, esto es algo importante, porque si el paciente, por ejemplo, imagínense que tenemos que administrar algún tipo de medicamento, algún paciente, y de repente no quiere tomarlo, o sea, sí necesitamos acá la colaboración del paciente, porque de lo contrario, no lo va a tomar, como le digo, sobre todo. Por ejemplo, en el caso de algunos pacientes internados, por ejemplo, pacientes del área psiquiátrica, del área de salud mental, sí necesitamos revisar que él pueda o que se puedan haber tragado, ¿no? El medicamento, porque de lo contrario, pues hay algunos pacientes que no van a querer tomar el medicamento, entonces sería una desventaja de la vía oral. Y claro, el medicamento en la vía oral va a tener un metabolismo también por el sistema gastrointestinal. Aquí prácticamente, pensemos, por ejemplo, el medicamento, la tableta, pensemos, la tableta o el comprimido se va a topar con el jugo gástrico. Por ejemplo, aquí podríamos colocarlo, ¿no? Pues se va a topar acá entonces con el ácido gástrico o con el jugo gástrico o con el pH del estómago, ¿sí? Las enzimas también, las enzimas gástricas, ¿sí? El mismo jugo gástrico, el ácido gástrico, ¿sí? Entonces, todo esto prácticamente son barreras o podría verse, por ejemplo, acá, que podrían verse como obstáculos por los cuales tiene que pasar el medicamento. Entonces, esto podría, en determinado momento, en la vía oral, podría reducir prácticamente acá qué tanto se está prácticamente absorbiendo este fármaco. Entonces, sí tendríamos que tener aquí consideraciones como estas para poder decir, bueno, este medicamento usted lo puede tomar, lo puede llevar vía oral o definitivamente no. Veamos cuáles son en este caso en la vía parenteral. En el caso de la vía parenteral, pues tenemos pues, por su forma activa, prácticamente por la forma del medicamento, casi estamos inyectando, estamos prácticamente introduciendo el medicamento casi con su forma y su dosis
completa, total, ¿no? Entonces, pues vemos que obviamente la biodisponibilidad va a ser mejor del medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos inyectando, aquí no se reduce tanto la dosis, no se reduce porque, por ejemplo, no entra en juego todo esto que vimos acá, pH, enzimas gástricas, ácido gástrico, no entra en juego acá. Inyectamos o inoculamos prácticamente el medicamento completo. Pasa mucho que en el caso de pacientes inconscientes, obviamente no podemos darle un medicamento vía oral, entonces necesitamos utilizar la vía parenteral. Necesitamos, eso sí, importante, cuando hacemos, por ejemplo, administración por vía parenteral, necesitamos conocer las técnicas para realizar una asepsia adecuada. La vamos a ver también en la clase como parte de la práctica. Y bueno, esta vía suele presentar, por ejemplo, algunos inconvenientes y desventajas. Suele ser una vía cara prácticamente y menos inocua. Imagínese si el paciente no puede inyectarse él solo, pues de pronto tendrá que ir a buscar a alguien o pagar para que le pueda inyectar su medicamento. Entonces, estas son, por ejemplo, comparaciones que podemos tener. Prácticamente no decimos que una sea mejor que la otra, sino que todo depende de qué queremos nosotros administrar o qué queremos nosotros pues darle a ese paciente. De eso depende, mis estimados. No es que la vía oral no sea la más adecuada o sea la menos adecuada o que de repente la vía parenteral tampoco sea la adecuada o que la vía oral se lleve el primer lugar. No, depende mucho del fármaco. Depende mucho del fármaco. Incluso muchos medicamentos, muchos fármacos están ya preparados para lograr, por ejemplo, pasar por el pH, lograr pasar y atravesar el pH, las enzimas y el ácido gástrico hasta llegar a absorberse. Entonces, no es que vamos a ver acá prácticamente que exista una vía más importante que otra, sino todas dependen de lo que nosotros queramos administrarle al paciente. De eso depende, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el material necesario? Aquí veamos, el material necesario es importante saber, por ejemplo, que empieza desde lo que sería el antiséptico. Y aquí tenemos, por ejemplo, unas imágenes del alcohol al 70%. De preferencia, utilizamos para hacer prácticamente la asepsia, utilizamos alcohol al 70%, ¿sí? Tal y como lo vemos acá. Cuando no contamos con alcohol al 70%, podemos utilizar otros antisépticos, en este caso la iodopovidona. Pero miren, tal y como lo ven ustedes acá en esta imagen, vean sobre todo aquí la imagen de los hisopos, la iodopovidona tiende a tener un color oscuro. Entonces, esto podría llegar a evitar incluso que nosotros pudiéramos observar bien el sitio o el área donde vamos a inyectar, ¿sí? O donde vamos a administrar el medicamento. Entonces, de preferencia siempre utilizamos el alcohol al 70%. Lo colocamos, por ejemplo, cuando vamos a utilizar el alcohol al 70%, vamos a realizar, pues por supuesto, ¿no? Una asepsia que puede, por ejemplo, ir desde o en sentido, por ejemplo, vamos a ver más o menos acá, ¿no? En sentido circular, de adentro hacia afuera, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Podríamos hacer una asepsia también, por ejemplo, de un lado hacia el otro, sin regresar, por ejemplo, en este sentido, ¿sí? Voy a colocar acá la flecha, ¿sí? Pero no regresamos, porque si no lo que estamos haciendo entonces cuando estamos haciendo esa asepsia es volver a contaminar o podemos volver a, pues a contaminar el área, ¿no? Entonces siempre va a ser en una sola dirección. Y si es en sentido circular, pues por supuesto, no empezamos del centro hacia afuera, ¿sí? Y la recomendación, por supuesto, con una torunda de algodón con alcohol. El alcohol suficiente, tampoco vamos a prácticamente a empapar la torunda de algodón con alcohol para que también pues se derrame en el paciente, ¿no? No, también tenemos que ir midiendo y esto, por supuesto, mis estimados, la práctica pues no lo irá también dando, ¿no? Tampoco simplemente vamos a utilizar una gota de alcohol. Acuérdese, por favor, que los extremos, ¿no? Ni vamos a utilizar solo una gota de alcohol, que lo que prácticamente eso pues no va a hacer, no va a generar ningún tipo de asepsia, ¿ok? Y si es importante, al menos después de pasar prácticamente el alcohol, dejar de 2 a 3 minutos, ¿sí? Para que el mismo alcohol pueda tener su efecto antiséptico y pueda limpiar el área, ¿sí? ¿Qué más vamos a estar utilizando? Las jeringuillas, agujas, algodón. Y si la vía es intravenosa, en este caso, esto sí es importante, que si la vía es intravenosa,
hay algunos aspectos y algunas recomendaciones importantes, ¿no? Si es intravenosa, acuérdese que de manera intravenosa vamos a ingresar prácticamente directo a la vena el medicamento. Entonces aquí sí extremamos las precauciones utilizando, por ejemplo, los guantes. Van a haber algunas recomendaciones más adelante en la inyección por vía o el medicamento, la administración por vía intravenosa, ¿no? Pero aquí extremamos las medidas porque estamos prácticamente ingresando directo al torrente sanguíneo, ¿sí? Bueno, aquí necesitaríamos el equipo de venodisección, el angiocat, o el angiocat, por ejemplo, o el angiocat como tal es esto. Miren, vamos a colocarlo acá con esta flecha. Aquí están, miren, estos son los angiocat, estos son los catéteres prácticamente intravenosos, ¿sí? Estos son los angiocat y vemos acá prácticamente cómo se nos está colocando incluso el calibre de cada uno de ellos, 22G, 20G, 24G, 18G, que serían de pronto, por ejemplo, estos suelen ser más delgados, por ejemplo, que el 18. El 18, de hecho, suele ser un catéter bastante igual que una aguja, bastante más ancha y gruesa, ¿sí? Aquí prácticamente conforme avanza el número, se reduce el calibre o el calibre directamente, o el número también, el calibre, mejor dicho, de la aguja, ¿ok? Vea, importante que todo material debe ser descartable. ¿Sí? Todos los materiales deben ser descartables. Aquel que precise, eso sí, estar estéril, pues debe de venir bien envasado, bien empaquetado, ¿ok? Y tener siempre preparada ya la droga y la solución, sangre o plasma que vayamos a colocar o a utilizar. Las jeringas, las partes de las jeringas, hablando ya de la jeringuilla, por ejemplo, tenemos pues la parte de la aguja sería el cono, el cuerpo milimétrico y el émbolo. Y aquí en esta imagen se pueden apreciar incluso, por ejemplo, otras partes de la jeringa que también son muy importantes. Por ejemplo, vemos acá la aguja que está prácticamente dentro de su capuchón. El capuchón es lo que protege a la aguja para que ésta, por ejemplo, no entre en contacto con cualquier superficie, incluso con la mano, ¿sí? Vemos aquí el pivote. Aquí el pivote lo voy a señalar también. Aquí está el pivote y lo voy a ir señalando, por ejemplo, en esta otra imagen. Miren, aquí está el pivote de la jeringa. Esto, prácticamente todo esto es la jeringa y aquí tenemos el tubo o cilindro, que sería la jeringa como tal. ¿Sí? Esta es una jeringa de 3 ml, como pueden ustedes apreciar acá. Vemos en color negro lo que conocemos como el pistón de hule. ¿Sí? Aquí lo vemos en color azul, el pistón de hule, miren, este es el pistón de hule, el que empuja prácticamente el fármaco, ¿no? Dentro de la jeringa o dentro del cuerpo de la jeringa, ¿sí? El cuerpo milimétrico, vamos a encontrar entonces nosotros al émbolo. Y el émbolo justamente es lo que logra ingresar y empujar el fármaco o el líquido, ¿sí? Y aquí tenemos el apoyo del émbolo o también las lengüetas que nos hace referencia a nuestro documento para poder también sostener la jeringa. Esta es una jeringa de 3 ml, puede llegar a variar, por supuesto tienen diferentes capacidades de 1 ml, 3 ml, 5 ml. Por ejemplo, miren esta que está en la parte inferior, esta es una jeringa de 20 ml, pueden haber jeringas hasta de 50 ml. Y esta que vemos acá, que es una jeringa de insulina. La jeringa de insulina prácticamente es una jeringa de 1 ml prácticamente, ¿no? Y viene dividido todo en unidades. Ya lo veremos también para las otras técnicas. Ven el capuchón, la aguja está prácticamente inserta directa en la jeringa. En estas otras, por ejemplo, de 3, de 20, 5, 10 cc, la aguja viene por aparte, pero en esta jeringa de insulina, la aguja ya viene directamente colocada en la jeringa. Ok. Con respecto a las agujas están formadas por un cono y una parte metálica. Vamos a ir señalando acá. El cono vendría a ser esta porción y la parte metálica que ustedes pueden apreciar es justamente esto, ¿no? Aquí vemos diferentes colores para los conos de las agujas. Incluso pueden ustedes apreciar, por ejemplo, en esta imagen, ¿sí? Pueden ustedes colocar o ver, por ejemplo, el calibre o el diámetro. Miren, 18G suele ser una aguja bastante gruesa. 22, 21, 20, por ejemplo, 23, 25, miren, suelen ser bastante pequeñas también, y 25G, ¿ok? Entonces suelen ser agujas, perdón, agujas y pueden variar directamente en cuestión de calibre o diámetro en número G.
¿sí? Siempre se recomienda, cada vez que vamos a administrar medicamento, mis estimados, es importante saber que de preferencia es importante tener dos agujas. Dos agujas, ¿por qué? Porque, a ver, aquí veamos algunas partes de la aguja, por ejemplo. Y aquí, importante, le diría yo, por favor, en su cuaderno, incluso en su cuaderno, a las flechas que tengo yo en color azul, va a hacer este pequeño dibujo y le va a colocar el nombre, ¿sí? Y le va a colocar el nombre también. Aquí vamos a agregar esto, mire, que sería el bisel. Cuando nosotros estamos preparando medicamento, como este caso, introducimos la aguja en un vial, vean, vamos a pasar prácticamente una pequeña porción de hule que protege al medicamento. Esto, lo que cuando atravesamos con la aguja, con su bisel, con la punta, prácticamente acá el bisel de la aguja prácticamente puede llegar acá, por ejemplo, puede llegar a despuntar acá la aguja, por lo tanto nos dañaría si queremos utilizar nuevamente la aguja ya con el paciente. Entonces, sí necesitamos utilizar dos, una para extraer el medicamento y la otra ya para poder administrar el medicamento en el paciente. Si es importante, recomendamos acá utilizar dos agujas. ¿Por qué? Porque si la punta, por ejemplo, atraviesa este espacio de hule, pues ¿qué va a pasar con esa punta de la aguja? Prácticamente podría perder filo y podría quedar incluso un poco roma. Y entonces esto no nos va a ayudar cuando querramos administrar el medicamento en la piel del paciente. Hay que ver siempre, por supuesto, la longitud y el bisel, ¿sí? Y pues ya usted va a colocar, por favor, en su cuaderno, va a colocar las partes de la aguja, ¿sí? Por favor, ok. Seguimos. ¿Cómo preparamos medicamentos para administrar? Algunos recipientes pueden venir de cristal y otros pueden estar en ampollas o viales. Por ejemplo, aquí vamos a mencionar los medicamentos. Por ejemplo, pueden presentarse en algunos viales, ¿sí? Como lo que tenemos acá justamente, o en ampollas. Justo en este vial pueden ustedes apreciar, por ejemplo, trae la porción que va a proteger el vial y dentro vamos a encontrar el hule que la aguja debe de traspasar para llegar al medicamento, ¿sí? Ok, o sea que prácticamente en ese sentido, ¿sí? Este es un frasco de vidrio donde podemos ver nosotros prácticamente que viene también cierto medicamento. Este medicamento puede administrarse directamente o puede venir también para mezclar con un disolvente. En algunas ocasiones podría necesitar agua destilada para poder mezclarse. Esto puede venir en polvo. Entonces tenemos que combinar el agua con el polvo que trae el vial de vidrio para poder preparar y para poder componer prácticamente el medicamento. En el caso de las ampollas, vemos acá una ampolla, miren, tiene prácticamente aquí la podemos incluso dividir, ¿no? A prácticamente la porción más delgada acá prácticamente de la ampolla, en B, que sería el cuello, y C, el cuerpo directamente de esta ampolla, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo también cómo podemos nosotros utilizar también y preparar, ¿no? Una ampolla. Esta es una forma correcta de poder preparar o de poder cargar la jeringa con el medicamento. Miren acá, se dan cuenta que el profesional está utilizando incluso guantes. Lo que sí vemos acá en esta imagen es que los guantes están más grandes o la talla es más grande que la que de pronto le pueda corresponder a él. Entonces esto puede dificultarnos a veces el tomar algunas cosas, ¿no? Importante saber esto, mis estimados. Pero miren, es una forma correcta de sostener el vial, inyectar prácticamente. Vamos a inyectar primero. Primero tenemos la aguja, sacamos la aguja, prácticamente sacamos un poco el émbolo de acuerdo a la cantidad que vamos a administrar para que prácticamente la jeringa se pueda llenar de aire. Luego introducimos, aquí como lo ven ustedes, introducimos la aguja en el vial, inyectamos prácticamente el aire y luego esa misma presión va a hacer que el líquido pueda salir y pueda salir ¿a dónde? A la jeringa, prácticamente, ¿ok? Lo veremos también ya más adelante en alguna práctica. En el caso de las ampollas, pues la recomendación en nuestro texto pues es utilizar también algodón y el algodón se va a colocar prácticamente aquí sosteniendo
por ejemplo, y a nivel del cuello de la ampolla, así como vemos acá, miren, el cuello viene marcado, ¿no? Actualmente disponemos nosotros, pues ya prácticamente tenemos muchos instrumentos o equipos que nos permite también pues poder quebrar la ampolla de una manera más segura para nosotros. Miren, siempre aquí utilizando guantes, es importante, ¿no? Entonces, este pequeño dispositivo lo colocamos acá, justamente, pueden ustedes apreciar acá, miren cómo trae aquí justamente una pequeña, digamos, un pequeño espacio donde justo va a quedar el cuello de la ampolla. Y cuando se mueve, justamente, ¿sí? Cuando se mueve hacia un lado, pues puede llegar a quebrarse solo del cuello de la ampolla para no perder el medicamento y para podernos servir ya después, aquí como vemos en esta otra técnica, ¿no? Por ejemplo, ya que se ha quitado acá la porción superior de la ampolla con esto, o si no tiene, o si usted carece de pronto de este dispositivo, ¿sí? Es un dispositivo de apertura Safe Cut, se llama, o sea, un dispositivo de apertura segura para cortar. Si no, pues lo puede hacer siempre con la recomendación que se le da con el algodón, ¿verdad? Con el algodón. Pero mucho cuidado porque a veces siempre esta porción también de la ampolla puede llegar a quebrarse. Puede llegar a quebrarse y acuérdese que es vidrio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución. ¿Para qué? Para no también lastimarnos. ¿Ok? Cuando hablamos de inyecciones hipodérmicas, pues nos estamos refiriendo prácticamente a la administración de una droga o de un medicamento. Cuando hablamos de hipodérmicas o de inyecciones hipodérmicas, pues hablamos de las soluciones electrolíticas que podemos administrar, alimentación parenteral, plasma y sangre. Prácticamente esto es lo que se administra por inyecciones hipodérmicas, ¿no? Hay algunas indicaciones acá muy importantes y relevantes. Por ejemplo, indicación de las inyecciones hipodérmicas. Cuando necesitamos un efecto más rápido, eso sí, es una indicación. Necesitamos un efecto rápido hipodérmico. Cuando no podemos utilizar la vía oral, definitivamente, por la naturaleza de la droga, porque de repente la droga no se puede administrar por otra vía, entonces vamos a las hipodérmicas y para administrar soluciones, por ejemplo, plasma o sangre al organismo. Estas indicaciones importantes para cuando vamos a hacer uso de las inyecciones hipodérmicas. Y en el caso acá, por ejemplo, marcamos esto también como importante. Hay diferentes vías de administración, por ejemplo, cuando es parenteral, intramuscular, intraarticular en las articulaciones, intravenosa en las venas, intratecal, vamos a ver prácticamente a nivel de lo que sería columna vertebral, subcutánea, cuando hablamos, por ejemplo, vamos a ver una técnica intracardíaca directamente en el nivel corazón, intradérmica, también veremos la técnica en la piel, e intraperitoneal a nivel de peritoneo. ¿Ok? Con respecto a la inyección intramuscular, pues vamos a ver que algunas recomendaciones, ¿no? Nos sirve mucho para cuando son soluciones acuosas, por ejemplo, se absorben fácilmente, cuando es una solución bastante acuosa. Cuando son fármacos en aceite, se absorben lentamente y uniformemente. Eso es importante saber. Medicamentos poco solubles como la penicilina tienen una absorción, perdón, lenta. Sustancias irritantes, podemos requerir también la inyección o el uso intramuscular. Hay que saber y recordar que la fibra muscular está altamente vascularizada, o sea, llegan muchos vasos sanguíneos, muchos capilares, entonces el medicamento rápidamente va a pasar al torrente sanguíneo. Se debe pasar el panículo adiposo. Cuando logramos inyectar y la técnica es colocar prácticamente la aguja con bisel hacia abajo en una técnica prácticamente o ingresamos en 90 grados, ¿sí? 90 grados, en este sentido, 90 grados, tenemos que pasar prácticamente de 3 a 4 centímetros del panículo adiposo, o sea, de la grasa. ¿Por qué? Porque cuando administramos el medicamento en el panículo adiposo, esta puede llegar a enquistarse, se va a formar un quiste que va a ser muy doloroso y va a ir desapareciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque en el panículo adiposo la absorción suele ser bastante lenta. En las zonas en las que se administra la inyección intramuscular tenemos la zona glútea, que es la más favorecida y la más utilizada, la zona glútea, pero aquí tenemos que tener precaución con el nervio ciático y con los grandes vasos. El músculo deltoides o la región del deltoides también sirve y el cuádriceps en el caso de los recién nacidos y menores de 6 meses podemos utilizar entonces esta región también, ¿ok? Para poder administrar medicamento, ¿sí?
La zona glútea, tener cuidado con el nervio ciático y los grandes vasos, el deltoides o la zona del deltoides y el cuádriceps para los recién nacidos y menores de 6 meses. ¿Qué no hacer? Acá, importante, ¿qué no hacer y cuáles son las precauciones finales? Primero, no vamos a empujar la jeringuilla sobre la aguja. Por ejemplo, miren ustedes acá, esta es una mala técnica, ¿sí? Esta es una mala técnica. Tampoco vamos solo simplemente a colocar o a inyectar y luego sin sujetar la jeringa con las manos o con los dedos, empujamos prácticamente solo el émbolo. Esa es una mala técnica. La forma correcta, por supuesto, sí es sujetar el cuerpo de la jeringa con el dedo prácticamente, con el dedo índice y con el dedo medio, podríamos sujetarlo para poder prácticamente empujar el émbolo con el dedo pulgar. Esa es la forma correcta. No vamos a tocar tampoco con los dedos las agujas. Si pasa esto, hay que cambiar la aguja. La recomendación es esa, cambiemos la aguja. ¿Por qué? Porque prácticamente la aguja va a introducirse dentro del cuerpo de la persona. Y si la aguja está sucia, si la aguja está contaminada, ojo con eso. Podemos nosotros producir alguna infección en el paciente. No inyectar en el panículo adiposo, o sea, en la grasa. ¿Por qué? Porque la absorción va a ser muy lenta y se va a enquistar el medicamento y pues obviamente le va a aparecer prácticamente un pequeño nódulo al paciente y va a ser muy doloroso. No usar agujas cortas para la técnica de inyección intramuscular. Acuérdese que debe de pasar de 3 a 4 centímetros, ¿sí? Debe de pasar la aguja para que usted esté seguro que esté administrando en el músculo. ¿Sí? Ok. Ahora bien, también, ¿qué pasa aquí con esto? Si yo ingreso la aguja en este sentido, ¿sí? Por ejemplo, acá, en ese mismo sentido voy a sacar la aguja, ¿sí? En esta misma dirección. Ahora, si yo introduzco la aguja, imagínense, por ejemplo, introduzco la aguja de esta forma y la extraigo de esta forma, ¿sí? Lo único que voy a hacer acá prácticamente va a ser ir acá, vean, cortando o haciendo voy a rasgar prácticamente la fibra muscular, la piel incluso del paciente, y entonces obviamente esto va a producir ciertos desgarres, ¿sí? En la piel o en las porciones de la piel, lo cual va a generar mayor sangrado y va a generar también dolor. Así que de preferencia es en la misma dirección en la que usted ingresa la aguja, en esa misma dirección usted saca la aguja en el mismo ángulo. No cambie de ángulo, porque si no, pues lo que va a pasar es que sí va usted prácticamente a producirle mayor daño a la piel del paciente. Y se recomienda, por supuesto, cuando usted vaya a sacar la aguja, colocar acá una torunda de algodón, ¿sí? Colocar una torunda de algodón y realizar un pequeño masaje ya por último. Ok, ya para revisar prácticamente lo que sería la anatomía de la región glútea, vean ustedes aquí lo importante de ver acá, importante algunos aspectos acá que tenemos que remarcar. Miren, en la región glútea vemos acá, se puede observar el músculo glúteo mayor, recuerdan ustedes que prácticamente la región glútea se divide en la región de la nalga y en la región de cadera, ¿sí? Vemos acá el músculo, acá también el músculo glúteo medio, el glúteo menor está por debajo de este y aquí vemos el músculo piramidal, ¿sí? Este que sería el músculo piramidal o piriforme. Entonces, justo por debajo de este músculo es por donde pasa el nervio ciático. Aquí sí podemos observar también nosotros el nervio ciático, miren, pasando justo por debajo. O sea, con esto y también con esta otra imagen nos permite aquí identificar prácticamente que si nosotros queremos hacer una división correcta para poder administrar medicamento, ¿sí? En esta región, miren, lo tenemos que hacer justo como una pequeña referencia, podríamos utilizar justo la región, por ejemplo, acá del coxis y del sacro, ¿sí? Y en toda la porción superior, ¿sí? Toda la porción superior va a ser una porción adecuada para poder prácticamente administrar. Y vamos a ver qué más se puede hacer. Se puede dividir también, por ejemplo, la región glútea la podemos dividir en cuadrantes, tal y como lo vemos acá, miren, en cuadrantes. Y sí vamos a preferir siempre el cuadrante externo, mis estimados, no el cuadrante interno, sino el cuadrante
externo de preferencia, ¿ok? No el cuadrante interno ni los cuadrantes inferiores, sino que el cuadrante externo. Vamos a ver que hay una referencia aquí para ver este cuadrante, ¿ok? Pero con respecto a lo que sería la región glútea, sí, vemos acá justo, mire, podríamos ver acá justo por donde va usted a observar la cisura interglútea, o sea, esta cisura interglútea, por arriba tiene que usted trazar esa línea imaginaria en cuatro, aquí en cuadrantes, para dividirlo en cuadrantes, para poder administrar correctamente la inyección. No por debajo, ¿sí? Porque ya por debajo ya comenzamos a ver cómo va pasando el nervio ciático, ¿ok? Sí, entonces de preferencia se realiza en la región del cuadrante externo. Miremos otra referencia anatómica que nos dice también nuestro texto, nuestro documento. Vemos acá prácticamente que tomamos en consideración acá, por ejemplo, lo que sería la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Vemos también la punta del trocánter mayor, ¿sí? Por ejemplo, estas regiones acá para poder ir delimitando dónde es que va a aparecer o dónde tenemos el espacio para poder inyectar. Vean acá el triángulo que se forma, por ejemplo, con nuestros dedos y con la mano. Espina ilíaca superior, ¿sí? Aquí en la porción abajo tenemos el trocánter mayor como referencia y entonces miren, se forma acá directamente una línea y luego el triángulo para poder delimitar en dónde vamos a administrar el medicamento. Vean cómo lo voy a señalar yo acá en esta otra región, ¿no? Espina ilíaca, ¿sí? Trocánter en la porción inferior. Entonces, esta es la zona o triangular, la zona triangular donde podemos nosotros administrar el medicamento. Si se da cuenta, queda más casi en la región de cadera que en la región de glúteo, de nalga propiamente dicha. ¿Ok? Aquí también otra imagen en la cual pues pueden ustedes apreciar acá, por ejemplo, ven la región en color verde, es la región segura, la región o la zona segura para poder hacer la administración de medicamento. Prácticamente estaríamos aquí tomando lo que sería el glúteo, parte del glúteo mayor y parte del glúteo medio incluso para administrar el medicamento. Y miren, justo la línea punteada por debajo, prácticamente para señalar que ahí ya estamos en zona del nervio ciático. Entonces ahí tenemos que tener mucha precaución. ¿Ok? Luego, importante, se recomienda en una técnica intramuscular, puede usted apreciar acá, pues traccionar un poco la piel y el músculo y tenemos que llegar hasta el músculo, ¿sí? Hasta el músculo. En esta otra imagen que pueden ustedes apreciar acá también, miren, la técnica intramuscular es en 90 grados, ¿sí? 90 grados hasta llegar al músculo. Zona segura nuevamente, aquí dividido en cuadrantes, miren, por ejemplo, y la zona segura para la inyección, prácticamente tomando parte de lo que sería glúteo mayor y glúteo medio. ¿Sí? Y en el caso de la región deltoidea, pues es la región de aquí del músculo deltoides, ¿sí? Y podemos trazar prácticamente un triángulo en sentido imaginario para poder nosotros delimitar el área donde podemos prácticamente inyectar. Podemos utilizar incluso también como referencia, podríamos marcar acá, por ejemplo, ¿sí? Lo que sería prácticamente 4 traveses de dedo, ¿sí? Vamos a colocarlo acá. 1, 2, 3, 4 traveses de dedo, ¿sí? Por debajo justamente de lo que sería el hombro, para poder tener la base aquí de este triángulo, ¿sí? Donde vamos nosotros a generar la inyección en el área de el deltoides, ¿ok? Muy bien. Bueno, ahí tenemos todo por la clase del día de hoy, estimados. ¿Verdad? Vamos a continuar con esas técnicas más adelante y pues vamos a también a revisar esto nuevamente ya de manera práctica cuando lo realicemos o cuando ya estemos revisando directamente la práctica. Hay que revisar paso a paso de cada una de las cosas correctas que se deben de hacer y también revisar paso a paso lo que no se debe de hacer para administrar medicamento por vía parenteral. ¿Ok? Deseo que tengan un excelente día y nos estamos siempre platicando. Hasta pronto.